Vamos a los siguientes relatos escalofriantes de lo paranormal. Nada más decirte que si nos estás viendo y escuchando en YouTube, dale click a la campanita cuando te suscribas. Pero si nos estás escuchando en Spotify, nos estás escuchando en Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, pues también te lo agradezco. Igual te puedes ahí suscribir, puedes darle like o la estrellita o lo que sea. Buenísimo, vamos a los relatos del día de hoy. Yo creo que las historias comienzan cuando yo tenía aproximadamente entre 5 y 6 años. Mi primer encuentro con lo paranormal, cuenta esta persona, comenzó cuando mi mamá y papá, hermano y yo visitábamos a una familia en México y nos alojábamos en la casa que solíamos tener ahí. Ahora, un poco de historia sobre la ciudad antes de comenzar. Supuestamente toda la ciudad era un tipo de ubicación de campo de batalla atravesando la ciudad. Había un camino que todos los soldados usaban para llegar a un lugar determinado. Algunas personas escuchaban los sonidos de lo que parecían ser caballos y hombres gritando y dando órdenes y demás. Obviamente de guerras de hace pues muchos años, tal vez siglos. Mi abuela vive justo al lado de una casa que, según ella, contiene toda esa actividad paranormal que incluye escuchar a militares a caballo y verlos también. En esa época hubo muchas muertes a causa de batallas que se llevaron a cabo en esos años, digamos, se vivieron historias increíbles, algunas que incluso desconocemos ahora mismo. Por eso se dice que todo ese pueblo es como una especie de cementerio, porque nunca se ha sacado a ninguno de esos cuerpos del suelo. Ahí iban quedando y se acumulaban y fue aterrador lo que se vio en aquel momento. También en aquella época había mucha gente que tuvo peleas no solamente por la guerra, sino por dinero, por diferentes cosas. En la casa que vivíamos vivía una señora y su hijo. Ahora la persona que les vendió la casa nos dijo desde el principio que había dinero enterrado ahí. Si el dinero pertenecía supuestamente a una dama de la antigüedad, obviamente. No estábamos realmente seguros de esa historia y por qué lo decía con tanta certeza, y si lo sabía, por qué no lo había sacado. Descubrí toda esta historia cuando tenía unos 16 años, así que no tenía conocimiento de nada de lo que pudo haber sucedido cuando era niño o niña. En el caso de mi hermano. Recuerdo que acabábamos de llegar a la casa. Había pasado un tiempo desde que habíamos visitado y habíamos estado ahí en ese lugar. Recordábamos algunos eventos, algunas apariciones y cosas así, pero nada muy contundente. A la mañana siguiente, por ahí de las 7 de la mañana, me desperté con el sonido de pasos en la habitación. Ahora, al despertar, me mantuve con los ojos cerrados, pensando que era mi mamá. Lo raro de todo es que los pasos parecían caminar alrededor de la cama constantemente. Finalmente me senté y aún podía escuchar los pasos, pero no se veía a nadie. Sabía que los pasos rodeaban la cama y los seguía, pero no veía absolutamente nada. Entonces, continué observando hacia los pasillos, hacia otros cuartos. Los pasos se seguían escuchando, pero no se veía absolutamente nada. No sentía que fuera amenazante, ni tenía miedo, pero sí se me hacía extraño. Le dije a mi papá en la mañana siguiente y pensó que era alguien en el techo, tal vez tratando de entrar. Le dije que estaba seguro de que venía del interior de la habitación. Le dije que estaba siguiendo los pasos, pero que sí, pero él simplemente pues no lo tomó mucho en cuenta. También, cuando tenía 16, debe haber sido 3 años antes de la última visita, a mi tía que vivía en la casa le habían pasado una serie de cosas extrañas. Ella dijo que cuando entraron en la pared del comedor había unas letras grabadas con el nombre Leti. Estas letras aparecían o parecían haber sido talladas en la pared de alguna manera. No se sabe quién fue, pero aparecieron letras talladas en grande, Leti. Estaba pintado sobre la pared. Dijo que obviamente pues eso ya lo habían arreglado. Fue entonces cuando me empezó a interesar y le pregunté a una de mis otras tías si sabía algo de esa casa. Y me habló de una señora y su hijo que habían sido los dueños anteriores y cómo han visto su presencia en la casa.
Esto me hizo cuestionarme si aquellos pasos que escuché eran de esta señora, que resultó se llamaba Leticia. Las poblaciones, sobre todo que tienen muchas historias de conflictos y guerras y todo esto, y que mantienen sus casas de aquella época, suelen tener experiencias extraordinarias. Incluso de repente guardan secretos estas casas impresionantes, como tesoros o cuartos que eran desconocidos para los dueños posteriores. Vamos a la siguiente historia. Dice esta persona: vivo en Oaxaca. Mi casa es muy vieja y aquí pasan muchas cosas. Mi primera experiencia fue con mi abuela. Mis padres habían ido a la Ciudad de México a visitar a mi tía que estaba enferma. Mi abuela había volado para cuidar de mí y de mi hermano Patricio. Yo tenía 10 años y en ese momento Patricio tenía 13. Y no estábamos realmente interesados en nada de lo sobrenatural. Era verano y por supuesto estaba lloviendo bastante fuerte. Mi abuela, Patricio y yo estábamos acurrucados en la cama king de mis padres viendo televisión, cuando de repente escuchamos unos tacones entrando a la cocina. Mi abuela trató de mirar por la puerta y preguntó: Patricio, ve a ver quién entró. Podría ser la muchacha Teresita. De mala gana se levantó de la cama y fue a la cocina y regresó muy rápido y volvió a la casa. No hay nadie. Probablemente fue la televisión o algo así. Pronto nos encogimos de hombros y nos fuimos a dormir. Más tarde en la noche escuchamos los mismos tacones otra vez. Pero esta vez se estaban acercando muy rápido y de repente se parecieron detener al borde de la cama de al lado de donde estaba Patricio. Me desperté muy rápido y Patricio estaba sudando. Le dio un golpe en el estómago y se despertó. ¿Qué pasa? Negó con la cabeza y volvió a dormirse. O sea, no quería voltear hacia el frente. Le dije: ¿qué te pasa? ¿Tienes calentura o algo así? Y me dijo que no. Le limpié la frente y mi mano se mojó, estaba sudando. Se encogió de hombros y se tapó con las sábanas. Cuando me desperté por la mañana, después de que vi que mi hermano estaba bien, todavía estaba confundido de qué había pasado. Pero unos meses después de esta situación, Patricio confesó que había visto a alguien, a una mujer frente a la cama, aparentemente que pues simplemente no estaba, o sea que era una especie de fantasma o una cosa así. Unos meses después de este incidente, mi hermano Patricio había salido con unos amigos y mis padres estaban en el trabajo, así que estaba solo. No me importó mucho, se estaba haciendo tarde, así que decidí prepararme la comida y ver la televisión. Mientras miraba la televisión, escuché que una de las puertas de la habitación se cerraba de golpe. Pensé que era Patricio, así que lo ignoré. Pasaron unos 15 minutos y escuché un portazo y muchas conversaciones. Estaba tratando de ver un programa y el ruido me molestó, así que grité: ¡cállate! Se detuvo por un tiempo y luego algo salió disparado. Pensé que era Patricio, que estaba jugando al fútbol en su habitación. Otra vez, pues le subí más el volumen a la televisión. Tan pronto como el volumen llegó a 54, Patricio entró por la puerta, pero de abajo, de la entrada. Baja el volumen y dijo: ¿puedes oírlos desde muy lejos? Apagué la televisión y me di cuenta que había estado fuera él todo el tiempo, que estaba Patricio afuera. ¿Quién estaba entonces arriba haciendo todo ese ruido? Cuando bajé por las escaleras para ver qué estaba sucediendo en los otros cuartos, vi un libro que había llegado al pie de la escalera y me di cuenta que el libro no me pertenecía y que nunca lo había visto. Lo recogí y Patricio vio que lo tomé, me lo quitó de la mano y molesto me preguntó por qué estaba agarrando sus cosas. Le respondí que ahí estaba tirado en el piso, que yo no lo había aventado ahí. Eso me hizo pensar que lo que había salido disparado había sido el libro, que esa entidad por alguna razón estaba molesta con el ruido que generaba la televisión. Después de unas 3 semanas, Patricio también comenzó a escuchar el parloteo de esos como fantasmas. Una vez me llamó y corrí a las escaleras de arriba para ver qué escuchaba y de repente hicimos como que nuestra propia madre revisara el armario más de 10 veces y aún así no pudimos encontrar nada, aunque el parloteo, los susurros, los pasos continuaron. Supongo que a esta entidad también le molestaban los ruidos de la televisión o del ajetreo mismo que hacíamos nosotros.
Y ahorita, bueno, platicaremos un poquito de estas historias, ¿no? De qué pasa de repente con estas entidades que viven en casas así, que se adueñan un poco de la situación. En otra historia cuentan lo siguiente. Mi casa, dice esta persona, no es una casa antigua. No está construida sobre un cementerio, tampoco está en un psiquiátrico ni nada de eso. Pero he estado viviendo en mi casa toda mi vida. Pero de repente todo comenzó en una noche. Me sentí de repente dormida. Expliquemos que en mi cama está a un lado de los pies de la puerta y a un lado completo está a lo largo de la pared. De modo que si estás acostado tienes la pared de tu lado izquierdo y la puerta de tu lado derecho a tus pies. De repente me desperté y aparté la cabeza de la pared y vi a alguien entrando a mi habitación. Lo primero que pensé fue, es mi papá. Pero no, esta cosa caminó hacia el lado de mi cama, chilló y se quedó así, solo mirándome. Hizo un ruido aterrador. Traté de voltearme para verlo mejor, pero no pude, estaba paralizada. Y solo lo escuchaba reír, no una risa malvada. Y era una risa tonta, una risa normal, humorística. Después de unos momentos, simplemente se alejó de la habitación. Entonces, se repitió algunas noches más, hasta que una noche cuando desperté, lo vi y a ese ser ya de frente, como entre persona y sombra, señalando a alguien o a algo afuera. Así estaba ahí la persona, la figura humana, señalando a algo. Me gritaba, él está ahí, decía una y otra vez. Un momento después pude sentir que algo me sujetaba del cuello y no podía respirar. Solo estaba acostada boca arriba sintiendo cómo me hundía en mi cama hasta que vi a ese ser, a esa sombra, tratando de liberarme de esa cosa que me sujetaba del cuello. O sea, esa sombra que se había reído parecía que era como mi guardián. Nunca he visto bien a bien cómo es esa estructura, esa cosa, ese fantasma, por así decirlo, o ángel guardián. Lo que sea, puedo intuir que esa entidad es buena y que me defendió de algo más que estaba intentando atacarme. Han pasado ya un tiempo y esto no ha vuelto a suceder. Y entre otras historias, déjenme les cuento esta que sucedió. También está en México. Dice, desde que me mudé en Tijuana a México, me despierto como a las 3:15 de la madrugada. Mi cuarto está en el tercer piso de mi casa. Soy el único que duerme ahí. Mi mamá y mi hermano tienen sus cuartos en el segundo piso. Al principio pensé que era porque no iba a la escuela y como no estaba cansado, no necesitaba dormir como de costumbre. Después de que empecé a trabajar, supuse que todo volvería a la normalidad y me dormiría ya bien. Pero me equivoqué. No importaba cuán cansado o somnoliento estuviera, algo me seguía despertando a las 3 de la mañana. Mi mamá culpó a la película de Emily Rose, ya que dicen que a las 3 de la mañana es la hora de las brujas. Pero mis despertares repentinos comenzaron antes de que viera esa película. De repente mis ojos se abren y siento que alguien está afuera de mi habitación. Me siento observada y asustado. Unos segundos más tarde realmente necesito encender la luz y encender la televisión porque mi mente comienza a inventar imágenes y teorías mientras mi corazón late con fuerza. Cuando trato de volver a dormir me escucho a una chica y un hombre susurrando, pero no entiendo lo que dicen. Aún así me da miedo no saber lo que quieren. Una vez escuché como si alguien hubiera gritado justo a mi oído y no pude encontrar una explicación a lo que escuché. He notado que los perros también se vuelven locos cuando pasa todo esto y sus ladridos me ponen la piel de gallina. Suenan realmente perturbados por algo. ¿Alguien tiene una idea de lo que está pasando en esta casa? Vamos a la siguiente historia. Dice, mi mamá es cantante y a menudo tiene que viajar fuera de la ciudad. Durante el verano pasado, su banda fue contratada por un resort, por una playa, y tocarían casi toda la semana, día y noche. El dueño, que ahora también es alcalde de esta ciudad,
Sabía que la banda no era de playas de Rosarito y les ofreció una casa para pasar el verano y no tener que regresar todos los días a Tijuana, donde vivían estas personas. Esta casa está ubicada en una comunidad de playa llamada Rosarito Shores y como había una habitación extra disponible, mi mamá dijo que podíamos pasar los fines de semana de verano allá. Pensé que me lo iba a pasar genial, estando la casa cerca de la playa y todo eso, pero nunca sucedió. La primera noche me despertó un fuerte golpe y pronto me di cuenta de que venía de la cocina. Mi hermano estaba durmiendo a mi lado, así que asumí que mi mamá había regresado, y fue ella a saludarla. Me asusté cuando no había nadie en la casa, pero los golpes seguían ahí, escuchándose. Traté de encontrar una explicación, pero no compartíamos paredes con los vecinos, y escuché claramente como si alguien hubiera movido una silla del comedor. Eso me asustó muchísimo y corrí de regreso a la habitación donde estaba mi hermano dormido. Apenas mi mamá llegó, le conté lo sucedido, pero no me creyó y tuve que quedarme ahí otro fin de semana escuchando golpes, sillas moviéndose y a veces escuchando susurros afuera de la habitación. Incluso en plena luz del día, escuché un plato aplastarse en el suelo, justo detrás de mí. Eso acabó con mi ingenua idea de que los fantasmas y los eventos paranormales solo pueden ocurrir de noche. De día también suceden. Ni qué decir que no volví a pisar una casa, bueno, esa casa específicamente, no volví a ir y pasé el verano relajados en casa con mi tía allá en Tijuana. La comunidad de la playa todavía está ahí y puedes sentir un ambiente extraño incluso si solo estás conduciendo, porque muchos de sus ocupantes anteriores eran personas mayores que según el personal de mantenimiento murieron en sus casas. Supongo que la muerte no les impidió pasar un rato en su antiguo lugar. Pues quién sabe qué pasó en ese lugar, pero vamos a algunos comentarios de los relatos del día de hoy. Las entidades que se quedan en casa, los fantasmas que se quedan en casas y que no se quieren ir, ¿verdad? Eso, pues es algo que es muy común, ¿verdad? Incluso miren, por ahí tengo un libro de Stephen Hawking que pues es un científico bastante reconocido y él asegura que entre sus pláticas con sus mejores amigos suelen platicar de ese tipo de fantasmas, de ese tipo de situaciones que todos o hemos vivido alguna vez tal vez, ¿verdad? Sí que no siempre es tan contundente como ver la figura o el fantasma, o sea, algunas veces son ruidos, algunas veces simplemente son sensaciones que nuestra propia percepción te avisa que ahí hay algo raro o que hay algo malo o lo que sea, ¿no? Pero al final lo interesante es que estas entidades aparentemente, y les recomiendo la película Fenómenas, está en Netflix, es un caso, bueno, una serie de casos basados en casos reales del grupo EPTA. El grupo EPTA allá en España pues se dedica a investigar el tema paranormal de una forma muy seria, pero al mismo tiempo de ayudar a la gente. O sea, y no cobran ni nada, o sea, simplemente pues lo hacen, ¿verdad? Entonces, cuando hay una casa que supuestamente hay algo, ellos van y analizan si realmente hay algo o es otra cosa, ¿verdad? Entonces, les han tocado vivir experiencias muy duras, ¿verdad? Claro, aquí en la película, la ficción, pues se exagera y todo, pero sí han vivido cosas muy tremendas. De hecho, sus entrevistas están en YouTube del grupo EPTA y están muy interesantes por si quieren llegar a verlas, ¿no? También digo, antes de continuar, recordarles que pues nosotros aquí comentamos relatos de misterio que pues son testimonios de las experiencias de mucha gente, ¿verdad? Relatos que nos mandan ustedes, que recopilamos en internet, que en libros también. Entonces, toda esa recopilación, yo lo que quiero es que nos ayude a entender que el misterio está ahí, o sea, que existen muchas situaciones extrañas y que pues algunas están totalmente sin explicación y otras que tienen o pueden tener un potencial de explicación. Pero el tema es estar abierto al misterio. El podcast 78 es precisamente para eso, para tratar de encontrar todas las historias posibles y así les estaremos relatando aquí, ahora sí, hasta que se pueda, ¿verdad? Si ustedes apoyan este canal,
este podcast, pues aquí yo voy a seguir y Astrid y yo vamos a seguir recopilando información de relatos de misterios. Que si de ovnis, que si de fantasmas, que si de encuentros extraños con criaturas, que fallas en la Matrix, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, seguido nos estamos entrevistando con diferentes personajes. Unos que se dedican a un cierto tipo de investigación o a otro. Y eso nos va dando también más información de cómo abordar estos casos, de cómo tratar de entenderlos desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista pues de la misma experiencia que se ha tenido, ¿verdad? Pero bueno, así está el tema. Oigan, también cuando se suscriban denle clic a la campanita. Muchos, la mayoría están suscritos, pero no con la campanita. Y es como no estar suscritos, porque así no te va a llegar el aviso. O sea, la verdadera manera de estar suscrito es darle clic a la campanita. Digo, nomás se los recuerdo. Pero continuemos entonces charlando sobre esto. Miren, no tiene que ser una casa antigua. No tiene que ser una casa que tuvo situaciones difíciles. De repente hay entidades que andan por ahí y de repente llegan a una casa como una plaga. Y entonces, o de repente las mismas personas traen ahí como ganchados alguna entidad que necesitó la energía que ustedes tienen, ¿verdad? Y se queda por ahí un tiempo. Entonces, siempre el ambiente que tú generes en tu casa va a importar mucho. Si tu ambiente que tú generas con la música, los aromas, el cómo te llevas con los demás, todo eso ayuda a mejorar el ambiente o a empeorarlo, ¿verdad? Según lo que tú hagas. Oye, es que pones de vez en cuando un inciencito, tienes unas plantas bien bonitas, el lugar está muy bien ubicado, todo está fluyendo, ¿no? En su energía se siente que fluye, se siente bien, te sientes a gusto, relajado. Pues si es que llega a pasar algo extraño, va a ser positivo. Sería muy raro que pase algo negativo. Tendría que haber algo que lo esté detonando, como en todo, ¿verdad? O sea, no vas a tener un incendio, ¿sí? Un incendio en pleno huracán y tormenta. Digo, podrías tener repentinamente una explosión por un tema de gas, pero lo que voy es que necesita algo que lo detone. Y eso que lo detone tiene que ser muy fuerte. Entonces, si tu lugar está limpio, si tu lugar está, pues no tiene por qué haber un problema, ¿verdad? Puede darse también, pues sí, pero es muy raro. Es extremadamente raro. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando hay demasiado conflicto y no hay nada que lo equilibre y hay muy mala vibra, muy mal ambiente, está sucio el lugar, está esto, está lo otro, va sumándole muchas cosas, pues sí, entonces pues puedes generar problemas, ¿verdad? Alguna vez alguien me contó que tuvo que visitar a una persona que después resultó que era una señora que se dedica a la brujería de la mala, digamos, y le sorprendió la forma en la que vivía esa persona, ¿verdad? Era horrible, o sea, todo olía mal, había huesos tirados, llenos de moscas, de mugrero, pues cómo no, ¿verdad? O sea, porque esa persona atraía toda esa cosa negativa y pues pues así vivía, ¿verdad? Era de verdad alucinante, ¿no? Entonces, pues siempre va a depender mucho de cómo trates tú de equilibrar. Ahora, las casas antiguas de repente tienen muchos secretos, muchas historias que uno no conoce. Y pues entonces tienes como un cierto obstáculo, digamos, de que esa historia detrás se mantiene ahí, se mantienen ciertos aspectos de la humedad, del color, del olor, o sea, ambientes que ya crearon esa negatividad o esa situación trágica o lo que sea que haya pasado. Y entonces esa cosa sigue ahí, esa masa de energía sigue ahí de alguna manera. Entonces, pues es más complicado quitarla. Por eso tengan cuidado a dónde van a ir a vivir, si van a un hotel y es antiguo y van a estar 2-3 días, pues a lo mejor pasa algo, pero pues no pasa de que acabas 2-3 días y te sales del hotel y no pasa nada. Hay hoteles que tienen incluso ciertos cuartos cerrados, porque suelen tener muchas quejas de la gente porque viven cosas muy feas, muy de misterio, muy terroríficas algunas ocasiones. Entonces hay hoteles que deciden cerrar, pero luego de repente llega un gerente nuevo y dice, no, ábreme todos los cuartos y no importa. Y pues toda la gente vuelve a tener experiencias ahí fuertes. Pero bueno, ahí está el asunto. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Les comento que de lunes a viernes estamos
teniendo estos videos. De repente son en vivo, de repente son grabados. En esta ocasión tocó grabados, pero siempre tenemos chat en vivo. Entonces ahí estamos atentos leyendo sus comentarios, sus historias. Y abajo en la descripción, ahí está mi correo electrónico para que me envíen algún relato, alguna historia y después la compartimos por aquí, ¿ok? Buenísimo, buenísimo, pues un abrazo, que estén muy bien, que disfruten esta noche, que descansen si están viendo noche, y si lo están viendo de día, que yo sé que muchos nos ven de día, pues también un fuerte saludo, que estén muy bien, hasta luego.